Leyendo en Mateo, ¿no? En cuanto a los dos tipos de cimientos sobre los cuales nosotros construimos nuestra vida. Los que son albañiles saben que un buen cimiento es determinante para el mantenimiento de esa casa a lo largo de todos los años, ¿no es cierto? Y ahí Jesús mencionó, dice, el que escucha mi palabra y la hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice. Vinieron los vientos, vino una tempestad y esa casa se mantuvo firme. Pero el que oye mis palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino el viento, la tempestad y esa casa se arruinó, ¿no es cierto? Y es tan importante reconocer y recordar esto. No es lo que escucho lo que sostiene mi vida, sino al final lo que obedezco. ¿Sí? No es lo que escucho en mi vida lo que sostiene mi vida, sino lo que al final obedezco. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a escuchar y obedecer? Escuchar es fácil, ¿no? Obedecer depende de lo que hay que obedecer. Y la voluntad de Dios, cuando tú te preguntas, Dios, ¿cuál es la voluntad tuya? ¿Qué respondería Dios de manera inmediata? Bueno, la voluntad de Dios para tu vida y mi vida es que nosotros hagamos algo y es amar. Amar. La voluntad de Dios para tu vida y mi vida es que nosotros amemos. Si tú quieres preguntarte si como cristiano eres fuerte o débil, tú tendrías que hacerte hoy esta pregunta. ¿Amo a los hermanos? ¿Amo a los perdidos? Esa sería una pregunta para descubrir si eres maduro en la fe, por ejemplo. La madurez no está relacionada a conocimiento solamente, sino a cómo ese conocimiento ha penetrado en tu corazón y te ha llevado, porque ha penetrado, a la práctica de ese conocimiento. Así que la pregunta para una persona que se cree madura o se cree que está en la voluntad de Dios es esta, o que cree que está bien con Dios. ¿Amas a los hermanos? ¿Amas a las personas? Bueno, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, vamos a tenerlo abierto en el capítulo 13, Pablo le va a escribir a una iglesia que estaba desordenada, que tenía muchos problemas. Cuando tú te pones a estudiar las cartas que fueron escritas a las iglesias, tú te vas a dar cuenta que todas las iglesias tenían siempre un problema, siempre había algo que corregir. El hermano Fidel nos comentó que Dios sabe de nuestra condición. Iglesia perfecta no existe, nunca va a existir una iglesia perfecta, porque la iglesia está compuesta por pecadores. Pero sí tenemos iglesias que buscan crecer en la fe y que buscan madurar en esa fe. Y esta iglesia obviamente necesitaba corrección, porque había un problema en esa iglesia. Y uno diría, ¿cuál sería el problema de esta iglesia? Había de todo. Había, por ejemplo, un hermano que estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre. Los hermanos tenían problemas legales entre ellos. Y cuando no podían resolverlos, iban delante de los legisladores, delante de los jueces, para que les ayuden. No, la gente se emborrachaba en la cena del Señor. En la cena del Señor, en los ágapes, los ricos y los pobres, había una indiferencia, ¿no es cierto?, de los ricos hacia los pobres, y obviamente esto era doloroso para los pobres, porque los ricos se adelantaban a comer su comida antes de que vengan los pobres y se le coman todo. La iglesia estaba dividida, algunos decían, a mí me gusta la predicación, o yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, ¿no? Todo eso existía. La pregunta es, ¿cuál era el problema de los corintios? El problema de los corintios es que no había amor, no había amor. Si tú te preguntas, ¿cómo una iglesia puede mejorar cuando una iglesia empieza a amar? Si tú hoy dices, mi vida tiene problemas personales con otros,
¿Cuál realmente es el problema? El problema es el amor. Tus niveles de amor están para abajo. Y cuando los niveles de amor están para abajo, van a haber problemas. Esa es la causa. Cuando tú tengas problemas interpersonales, tienes que recordar algo. Tus niveles de amor están bajos. ¿Sí? Como ahora el Gonzalito estábamos en el auto, dice, hay que irle a cargar, ¿no es cierto? La nafta, ir a cargar, ¿qué cosa? El gas. Y ahora habían problemas de nafta, ¿no? Los autos haciendo fila. Y todos hacían fila, ¿por qué? Porque sin nafta no te anda el auto. No te anda el auto. Y si tienes gas sin nafta, se te daña el auto. Así que tienes que hacer la cola. Cuando tus relaciones interpersonales no pueden más andar, significa que tienes que cargar amor. Que tus niveles de amor están bajos. O que no hay amor. ¿Y qué tienes que hacer? Y amar, amar. Y Pablo va a decir que el amor es el camino más excelente, es el mejor camino, es el camino elevado que Dios ha establecido para que nosotros lo sigamos. Y ahí en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo va a mostrarnos de manera detallada cómo es ese camino llamado amor. Lo va a escribir. Y ahí en el versículo 4 nos dice, el amor es sufrido. Esta palabra amor para nosotros no tenía quizás el mismo significado que tenía para los que escucharon esta palabra cuando les fue dada esta carta. Habían varias formas en las que en griego se hablaba de amor. ¿Sí? El amor estaba el amor filial, el amor eros, ¿no? Y este de acá es el amor ágape. Acá no está hablando del amor filios, el amor que siente, el amor de la familia. No es ese amor del que habla acá Pablo. No es el amor eros, el amor romántico, el amor erótico. No habla de ese amor que hay entre la pareja, no está hablando de ese amor. Acá la palabra es ágape. Y la palabra ágape es el amor que está dispuesto a entregarse, a servir por el bien del otro, independientemente de quién sea. Es el amor que se rinde, es el amor generoso que lo entrega todo. ¿Sí? Es el amor de Dios. Ese es el amor que Pablo va a empezar a describir. ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo es el amor ágape? Y los corintios debían aprender a caminar en este camino. Y acá dice, he sufrido. Veíamos que el amor es paciente. El amor es como un puente, yo les explicaba en la anterior cena del Señor. El puente le pasan muchos autos todo el tiempo, pero no se rompe. No es que le pasa un auto por el puente y ¡pum! El puente se cae encima de la persona que está en el auto. Porque si pasara eso, nadie pasaría por el puente o habría mucha gente muerta, ¿no? Muchos autos destruidos. Una persona que ama con el amor de Dios, cuando alguien le pasa por encima, no va a responder pecaminosamente, no se va a vengar. No se va a vengar. La venganza está en el seno de aquel que ha perdido el amor. Tú estás buscando vengarte, ya has caído en el pecado de no amar. Ya estás lejos de la senda que Cristo ha marcado. Porque Cristo dijo que el que no ama permanece en muerte. Y has dejado de utilizar, ¿no es cierto?, el uniforme que te fue dado para ponerte, que es el amor. Y hoy vamos a ver la segunda característica en esta mañana, solamente la segunda característica del amor ágape. El amor ágape es sufrido, no busca venganza, ¿sí? No busca venganza. Es paciente, soporta el pecado del otro, sin responder de manera vengativa. Es benigno. El amor de Dios al que nos llama a imitar es tener un amor benigno. Bueno, ¿qué significa la palabra benigno o ser benigno? Significa ser afable, considerado, humano, gentil y comprensivo. La benignidad es tratar a la persona de manera cortés, amable, compasiva y misericordiosa, pero a quien no lo merece.
es darle al que te hizo mal un bien. Es tratar con amabilidad, con bondad, compasión y generosidad a aquel que te ha hecho un gran mal. Eso es ser benigno. Porque cuando uno dice, está bien, alguien me hizo daño, no me voy a vengar. Pero no me pidas que le haga bienes. Eso es no amar. No amar. Dios te está diciendo, ama no vengándote, ama haciéndole bien a la persona que te dañó. Así que el primer punto de hoy es la benignidad. Es un distintivo que tú debes tener como creyente. Es un distintivo. ¿Sabes? Cuando yo estaba en el colegio, en Ecuador, todos los colegios tienen uniforme y yo odiaba el uniforme de mi colegio. Así que yo en ese tiempo de rebeldía era un saco verde, me acuerdo. Yo lo odiaba. Así que yo iba con una campera de color azul. Había que utilizar camisa, yo utilizaba una chomba. ¿Sí? Había que utilizar zapatos así y yo utilizaba zapatos deportivos. Porque así como joven supuestamente yo me veía más top. El problema es que ese no era mi uniforme. El problema es que el colegio, las autoridades habían definido algo que yo tenía que usar. No era una opción. Yo me inscribí en ese colegio, yo tenía que utilizar lo que me distinguía como parte de ese colegio. Pero a mí yo no me sentía cómodo. Me sentía tonto vestido así. Así que no quería usarlo. Así que siempre andaban llamando a mi mamá, mi padrastro iba una y otra vez para que después me devuelvan la campera porque me la quitaban. ¿Sí? Yo me sentía ridículo vestido así. Y sabes que Dios nos llama a utilizar algo. Vos tienes que ponerte un uniforme. Vos tienes que vestirte de ese uniforme y es la ropa de la benignidad. Y es una orden en la Biblia. Mira, vamos ahí a Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Ahí el apóstol Pablo dice, vestíos, ¿no? Tiene que ver con ponerte encima, echar encima, ¿sí? En vestirte. Y obviamente cuando Pablo habla acá del verbo vestíos, este verbo está en imperativo, está a manera de orden. O sea, no es algo que si quieres, no es una opción, es algo que debes tenerlo como creyente, debes vestirte así. Y Pablo cuando habla de vestirse, no habla de que los cristianos tienen que tener una prenda específica para vestirse, porque es un modo figurativo de hablar de algo que debe identificarse en tu carácter. Tu carácter debe de tener algo. Y Pablo va a asociar que esto que debe ser está relacionado con tu posición en Cristo. Porque dice vestíos, ¿cómo debes vestirte? Dice ahí como escogidos de Dios, santos y amados. Hay tres adjetivos acá que aparecen, ¿no? Escogidos, santos y amados. Vístanse como esto, como lo que son. ¿Qué son? Escogidos de Dios, santos de Dios y amados de Dios. Dios escogió a los creyentes desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué los escogió? Para un propósito determinado. Por eso los creyentes son escogidos, pero también son santos, apartados de manera especial para Dios y sus propósitos. Pero le agrega ahí también la palabra amados. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para los propósitos especiales de Dios, porque somos, ¿no es cierto?, el objeto de su afecto. Fuimos escogidos porque Dios nos ama de manera entrañable, profunda. Entonces Pablo asocia esto. Compórtate de acuerdo a lo que eres. ¿Qué eres? Escogido, santo y amado. ¿Sí? Yo debo utilizar, ¿qué cosa? Dice aquí Pablo. ¿Qué tengo que poner en mí, sobre mí? ¿Qué debe de reflejarse en mi carácter y en mi conducta? Mira, dice ahí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dice,
de entrañable misericordia, ¿sí? Entrañable misericordia, tiene que ver con misericordia profunda. La misericordia es hermana de la compasión. Vieron que cuando Jesús, ¿no es cierto?, vio a las personas ahí dispersadas, dice que Él tuvo compasión de ellas. La palabra compasión es cuando tus intestinos se estremecen. Físicamente, cuando una persona ve a la gente tener necesidad y hay amor, ese amor va a llevarte a sentir físicamente algo en los intestinos. ¿Viste que hay gente que sufre de gastritis y que cuando tiene situaciones difíciles los intestinos se le conmueven? Bueno, la entrañable misericordia tiene que ver con esto, con una profunda compasión por otro. Pero cuando se agrega la palabra misericordia, tiene que ver con sentir compasión por alguien que no lo merece. Es que se te conmuevan las entrañas por alguien que no necesita de ninguna manera ningún bien por el daño que ha cometido. Porque si tú le das compasión a alguien que te ha hecho bien, ya no es compasión, ya no es misericordia. Para que sea misericordia, esa persona tuvo que haberte hecho gran mal. Y si no te ha hecho mal y tú le haces un bien, no se llama misericordia ni compasión, no tendría sentido. Y aquí Pablo dice, vístanse, pongan, o sea, esto es algo que depende de ti, Dios no te va a hacer sentir misericordia. Esto es una decisión de parte tuya, como escogido santo y amado de Dios. Pero al lado pone de benignidad. Mira, están juntos, ¿sí? Como la lucha y la mila. Vea la lucha, aparece la mila al lado. ¿Sí? Son hermanas. Quien es misericordioso es benigno. Porque la misericordia tiene que ver con trato amable. Tiene que ver con tratar con respeto, con una profunda cortesía que se extiende en compasión y en misericordia hacia alguien que no lo merece, hacia alguien que te ha hecho un gran mal. ¿No es cierto? Así que la benignidad es un distintivo en el creyente. ¿Vieron en el caso de mi uniforme? Las autoridades me acuerdo que me decían, Diego, ¿de qué colegio sos? Y de este. Y bueno, ¿cuáles son los distintivos de este colegio? El saco verde, la camisa blanca, los zapatos de charol. ¿Sí? Bueno, si usted es cristiano, usted tiene que ser reconocido por ser misericordioso y benigno. Usted debería preguntarle a la gente, debería importarte cómo la gente te ve. O sea, las autoridades estaban pensando en esto. Diego, nosotros queremos que cuando alguien te vea sepa que sos de este colegio. ¿Por qué Dios nos dice que nos vistamos de esto? Para que cuando la gente vea tu conducta misericordiosa y benigna, te asocien con Cristo. Usted está matriculado en la ciudadanía del cielo. Vístase como corresponde. Es una orden. Es una orden. Saben, yo no quería utilizar el uniforme de colegio porque me veía ridículo y tonto. Y era muy incómodo utilizar un uniforme así. Puede ser que en muchos de ustedes digan, Diego, ser misericordioso y compasivo con esa persona, puede ser que te sientas incómodo, tonto. Puede ser que tu carne se sienta muy incómoda y dolida por utilizar este tipo de vestimenta. Pero tu Salvador te manda a usarla. Te manda a usarla, no es una opción. Porque la benignidad es un distintivo en el creyente. Pero la benignidad, segundo, es un distintivo en el reino de Cristo. ¿Sí? Es un distintivo en el reino de Cristo. Ustedes saben que somos ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. Y si somos ciudadanos del cielo, las leyes del cielo deben regirnos por cuanto somos ciudadanos del cielo. Miren, vamos ahí en Mateo, capítulo 5. Jesús, ahí en Mateo, él es presentado como el rey, ¿no es cierto? Y Jesús, el rey, va a delinear de manera clara cuáles son las leyes de su reino, del capítulo 5 al capítulo 7.
Ahí en el capítulo 5, versículo, ¿no es cierto?, del 43, vamos a leerlo, al 45, Él va a establecer una ley que viene de su reino, de cómo debemos, los de su reino, tratar a nuestros enemigos. ¿Sí? Mira, leamos ahí el versículo 43 del capítulo 5. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Quién dijo esto al pueblo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los fariseos. Cuando tú buscas este pasaje en la ley, en el Pentateuco, no lo vas a encontrar así. Porque en ninguna parte del Pentateuco dice aborrecerás a tu enemigo. Y la palabra y la frase que sí aparece es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, los que estaban enseñando en cuanto a esta parte de la ley, le quitaron el como a ti mismo y le agregaron el aborrecer a tus enemigos. Para un fariseo, ¿quiénes eran sus prójimos? Eran las personas que les convenían a ellos. Eran las personas que tenían poder, eran las personas que les beneficiaban. Para un fariseo, si una persona no era judío, entonces ya no era prójimo. Si una persona era judía, pero estaba en pecado, el fariseo ya veía que esta persona no era más prójimo. O sea, un recaudador de impuestos, una ramera no eran prójimos para un fariseo. Una persona impura ceremonialmente tampoco sería un prójimo para un fariseo, como un leproso, por ejemplo, ¿no? Los fariseos determinaban que esta persona no era tampoco prójimo. Si era samaritano, era una mezcla de judío y también de naciones paganas, entonces para el fariseo tampoco eso era ya un prójimo. ¿Y quiénes veían como enemigos los fariseos? A los romanos. Sí, a los romanos. Para un fariseo, un romano era alguien digno de la muerte. No debía recibir ningún tipo de misericordia porque ellos eran el gobierno opresor, ¿sí? El imperio opresor. No eran prójimos. Ahora Jesús les va a decir, ¿ustedes han escuchado esto? Yo les voy a decir algo. Y aquí viene la ley del rey. Así vas a tratar a tus enemigos. ¿No? ¿Cómo debemos tratarlos? Dijo Jesús. Mira, leamos. Pero yo os digo, amad. Mira, ni siquiera dice, trata. Hacé lo posible. Es un imperativo. Amad. Amar. Es la palabra ágape. Busca hacerle bien sacrificialmente algo a tu enemigo. Esto que Jesús estaba diciendo era contracultural, era escandaloso. O sea, los que escucharon este sermón, era inaudito que Jesús diga que hay que amar a un enemigo. ¿Estoy escuchando bien? ¿Habrá alguien dicho? Sí, ama a tu enemigo. Sacrifícate medidamente, sé generoso con tu enemigo. Ahora, la palabra enemigo, mira, aparece en varias partes de las Escrituras y vamos a ver solamente una de ellas. Mira, ahí en Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 28, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sí, había un hombre que tenía un campo y sembró una buena semilla, ¿no? Versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién vino? Su enemigo. Bueno, es la misma palabra
que dice Jesús, ama a tu enemigo. ¿Qué hizo el enemigo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Sí, un enemigo. Acá claramente ves el concepto de un enemigo. ¿Quién es un enemigo? Es alguien que de manera intencional, ¿sí?, busca destruirte a ti o lo que tienes. ¿Sí? Eso es un enemigo. Porque a veces uno puede hacer algo malo por otro, pero no de forma intencional. ¿Sí? Como dice el Chavo, fue sin querer, queriendo. ¿No? A veces nosotros hacemos males sin querer, queriendo. Pero cuando Jesús dice amad a vuestros enemigos, habla de alguien que activamente busca, de manera intencional busca hacerte daño, destruirte. Jesús dice, ámalo. Ámalo. Que resuene eso. Ámalo. Ama a tu enemigo, al que te ha hecho daño, al que busca hacerte daño, de manera intencional. Ámalo, dice Cristo. Te lo está diciendo el Rey. Ámalo. Si sos del reino, ama a tu enemigo. Pero Jesús va a especificar qué significa amar al enemigo. Vamos otra vez ahí al capítulo 5. ¿Qué implica amar al enemigo? Bendecid a los que os maldicen. ¿Sí? Amar al enemigo implica bendecir. ¿Qué es bendecir? Hablar bien. Hablar bien. No mentir. Hablar bien en el sentido de ser amable, ser cortés, ser respetuoso. No murmurar de esta persona, no desearle con palabras el mal. Bendecir al que maldice. Entonces, amar implica lengua. Amar implica lengua. El amor que Cristo te pide no es un amor subjetivo. ¿Viste cuando estas personas dicen, nunca te llama, nunca te visita, nunca te regala nada, nunca está para tu cumpleaños, pero dice, pero yo te amo? Eso no es, eso es chamullo, porque el amor tiene que verse. Si no se ve, no es amor. Y acá dice, ama a tu amigo bendiciéndolo. Tu enemigo tiene que escucharte y tu lengua tiene que ser un canal de bendición. Después dice ahí, haced bien a los que os aborrecen. Imagínate esto. Hazle bien al que te aborrece. Amar al enemigo implica lengua, implica... Sí, alza tus manos. Estas manitos que Dios te dio deben hacerle bien al enemigo. ¿Qué es lo que uno busca hacerle al enemigo? Al que te aborrece, pone ahí Jesús. Aborrecer es odiar, al que te odia. Hazle bien. ¿Qué significa hacer bien? Usar las manos para trabajar y servirle a ese que me aborrece. Ya desde ahí, no sé cómo habrá sido en el sermón de Jesús, ¿no? Muchos habrán dicho, rajemos de acá, esto es muy fuerte, sí, muy lindo Jesús, pero... Manos, usa tus manos, hazle bien al que te odia. Con tus manos. O sea, si tu enemigo te pide de beber, dijo Jesús, dale de beber. Si estuviera desnudo, dale para que se vista. Usa tus manos para hacer bien a tu enemigo. Y después viene algo más complejo, ¿no? Sí. Y orad, dice, por los que os ultrajan y persiguen. Sí. Orar tiene que ver con el corazón. Es presentarte delante de Dios. Imagínate esto, presentarte delante de Dios. Es como, imagínate, alguien viene y te robó toda la casa, ¿no es cierto? ¿Qué harías tú? Ir al policía para que tiro, puñalada con la persona que te hizo ese daño. ¿No? Ahora imagínate que vos vas allá al policía y te presentas delante del juez
y pides que tenga el juez misericordia de la persona que te robó toda la casa y te la quemó y se llevó las escrituras, porque es alguien muy enemigo. Y tú te pones al lado para interceder delante del juez para que no le venga el juicio que debería venirle, porque tú tienes misericordia. Bueno, Jesús dice que esa es la ley de su reino. Jesús dice, en mi reino, mis súbditos aman a sus enemigos. Mira, hay la historia de un hombre llamado George Wishart. Este hombre fue sentenciado a morir como hereje, debido a que el verdugo sabía del pastoreo desinteresado de Wishart, había hecho a centenares de personas que estaban muriendo por la plaga, dudó en llevar a cabo la sentencia. ¿Sí? Había un hombre llamado Wishart, y Wishart fue sentenciado a morir, ¿no es cierto?, porque era creyente y porque estaba predicando la verdad. Y en ese tiempo había plaga en medio de la población, y este hombre servía a las personas. Y el verdugo, que tenía que ejecutar el castigo, tenía que matarlo. Pero el verdugo sabía de todo lo que este hombre había hecho por el pueblo. ¿Y sabes lo que hizo George? Dice que George se inclinó hacia el verdugo y le dio un beso en la mejilla. Y le dijo, Señor, que esa sea una señal de que yo te perdono. Imagínate esto, están a punto de volarte la cabeza con un hacha. Y el verdugo tiene que hacerlo. Y vos te levantás porque ves al verdugo teniendo problemas en su mente por hacerlo. Y si no lo hace, obviamente el verdugo va a tener que, porque no está haciendo lo que le están mandando a hacer. Y este hombre se levanta y le da un beso en la mejilla y le dice que esa sea la señal de que yo a ti te perdono. Esteban, cuando era apedreado, ¿qué dijo? Señor, él oró, no tomes en cuenta este pecado. Escucha, lo estaban asesinando. Cientos de piedras le caían en la cara, o sea, esas personas lo único que estaban buscando con Esteban es que él deje de existir. Yo no sé si hay una persona hoy en tu vida que quiera que vos dejes de existir. Pero este hombre dice que puso los ojos en el cielo y oró por sus enemigos. No les tomes en cuenta a Dios este pecado. Así que, hermano, ¿usted de qué reino es? Si usted es del reino del cielo, usted es llamado a abrazar la ley de ama a tu enemigo con la lengua, con las manos y con el corazón. Eso se espera de nosotros. Pero la benignidad también es un distintivo en Dios. Es un distintivo de Dios, una característica de Dios. Miren, vamos ahí al Salmo 107. Salmo 107, versículo 1. Mira, dice, alabad a Jehová. ¿Por qué alabad a Jehová? Porque Él es bueno. En otras versiones dicen, alaben a Jehová porque Él es benigno. Dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Te das cuenta? Otra vez aparece la benignidad y la misericordia juntas, ¿no? Dios siempre ha sido benigno y misericordioso. No hay un momento en que Dios no lo haya sido o que Él haya dejado de ser. Pero la mayor muestra de benignidad es esta. Miren, vamos allá a Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Y vamos a leer desde el versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún
Éramos, acordate esta palabra. Cristo, cuando aún éramos, dice, débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? De acuerdo a Romanos. Hay 3 adjetivos, mirá. Versículo 6, débiles, ¿sí? Ese es uno. Segundo, impíos. Y tercero, pecadores. Débiles tiene que ver con tener poca fuerza. Y el sentido en el que la está usando Pablo tiene que ver con gente que no tiene la fuerza para vivir de manera moral. Ese era nuestro estado. Un estado de inmoralidad plena, ¿sí? No teníamos fuerzas para hacer lo que era moralmente justo delante de Dios y de los hombres. Después la segunda característica, impío. Impío significa alguien que vive como si Dios no existiera, alguien que no le importa a Dios, alguien que le falta el respeto a Dios. Esta es la actitud que teníamos hacia Dios. Echábamos a nuestras espaldas sus leyes. Vivíamos sin que nos importara lo que Él piensa. Y después habla acá del tercer adjetivo, que es pecadores. Tiene que ver con un término legal. Personas que han transgredido la ley del cielo y tienen que ser condenadas por haberlo hecho. Imagínate estos 3 adjetivos, ¿sí? Débiles, estado, ¿sí? Completa injusticia. Impíos, no me importa Dios. Legalmente condenados. ¿Qué hizo Dios? Versículo 8. Mas Dios muestra su indignación. Mas Dios muestra su venganza. Mas Dios muestra su repudio. Mas Dios muestra su ira. Mas Dios muestra su indignación. No. ¿Sabes qué dice? Mas Dios muestra su ágape, su deseo generoso, sacrificial, voluntario de ofrecer bien a aquel que no merece absolutamente ningún bien de parte del cielo, porque es débil, impío y pecador. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo lo mostró? ¿Cómo lo mostró? Porque el amor tiene que mostrarse. Si usted no muestra amor, hermano, no importa que usted no se vengue de su enemigo, pero si usted no le hace bien a su enemigo, usted ha caído otra vez en la falta de amor. El amor tiene que ser mostrado, tiene que ser visible. Y cuando estás dispuesto a mostrar ese tipo de amor, tienes que estar dispuesto a que algo en ti muera. Tú no puedes pensar en que vas a amar a tu enemigo y a ti no te va a doler. Te tiene que doler porque estás amando como Dios ama. Amar como Dios ama implica dar voluntariamente algo costoso que va a traer dolor a tu vida. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún, esto es muy importante, en que siendo aún la condición de enemigos, en que siendo aún enemigos, ¿sí? Cristo, dice, murió por nosotros. Nosotros estamos acá para alabar la misericordia de Dios, ¿no es cierto? La misericordia de Dios ha sido extendida para que nosotros alabemos esa misericordia. Hemos cantado canciones para alabar esa misericordia. Pero esa misericordia no solamente está, querido hermano, para que nosotros alabemos esa misericordia, sino para que nosotros nos volvamos imitadores de esa misericordia. Dios te llama a ser un imitador de esa misericordia. Alabar esa misericordia y no imitarla es tan pecado como no adorar a Dios.
Tú eres llamado a imitar la misma misericordia, porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Jesús te dice, ama, no a tu manera, vas a amar a mi manera, y yo a ti te amé, siendo tu enemigo, impío y pecador. Yo te amé así dando mi vida. Pues ve tú y haz lo mismo. Él te amó a ti de esa manera para que tú ames de la misma manera. Él te salvó para amar. Él te amó para convertirte en amor, en una fuente de amor. Te hago algunas preguntas. ¿De qué manera estás tratando a los que te han hecho mal? Diego, yo mal no le hago, no hablo mal de él, no lo recuerdo mal. Buenísimo, ahí está amor sufrido. ¿Dónde está el amor benigno? Usted tiene que tratar bien a esa persona. Lengua, manos, corazón. Si las personas preguntan sobre cosas que identifiquen en ti, ¿crees que ellos dirían que eres misericordioso? ¿Viste como la bruja en Blancanieves? Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella? ¿Qué quería que le respondiera espejito? Y sos vos la más bella. Bueno, pregúntale a las personas, ¿consideras que yo soy una persona misericordiosa y benigna? ¿Sí? ¿Qué te responderían? ¿No? ¿Tú te consideras misericordioso y benigno? Los que te han hecho mal, ¿están recibiendo de ti amor que se expresa en palabras, bienes y oraciones? ¿Las personas que te han hecho mal están recibiendo bienes de parte de ti? ¿En palabras, oración, servicio? Y ahí es donde se vuelve, viste, el corazón está en este momento quizás desgarrándose adentro, ¿no? ¿Por qué vine a la cena del Señor? No, puede ser que no. Pero ¿sabes por qué no? Porque esto nos cuesta a todos, hermanos. Somos pecadores, hermanos, y Dios lo sabe. Pero ¿sabes por qué nos cuesta tanto? Por esta pregunta. Te hago esta pregunta. ¿Cuánta misericordia Dios tuvo de ti? ¿Cuánta misericordia Él te extendió en la cruz? Porque la cura para extender misericordia a otros es primero ir a la fuente de misericordia y ser a través de esa misericordia seducido, otra vez llenado, para que otra vez al ver esa misericordia de Cristo tú puedas tener misericordia de tus enemigos. Tú eres el primer enemigo al que Dios le extendió misericordia. Y cuando vas a esa fuente de misericordia y vuelves a recordar que siendo enemigo, siendo impuro, siendo rebelde, siendo impío, Dios te perdonó. Entonces eso de saciarte otra vez de la fuente de misericordia que es Él, te va a llevar a ser una fuente de misericordia para el enemigo que te ha hecho daño. ¿Por qué crees que te cuesta tanto ser misericordioso con otros? Sabes, los fariseos eran las personas que menos misericordia tenían de aquel tiempo, los religiosos. Jesús les dijo, vayan y aprendan primero lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque a Dios le importa mucho lo que sos en tu corazón, no lo que hagas. Tú puedes hacer mucho para Dios, pero si no hay misericordia, entonces es nada delante de Dios. ¿Por qué los fariseos no tenían misericordia? Porque ellos se creían justos. Pero cuando vos ves que no eres justo, que vos mereces la muerte y el infierno, pero Dios te salvó de esa realidad, entonces vas a tener misericordia de aquel que te ha hecho tanto daño, de aquel que te traicionó, de aquel que te lastimó, de aquel que dijo algo que hasta ahora permanece como una herida abierta en tu corazón y late, late. Si la prueba de tu amor por Dios fuera el amor a los hermanos, ¿dirías que amas a Jesús o no? ¿Cuál es la prueba de tu amor hacia Dios? Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas, Pedro? Las 3 respuestas, ama, apacienta,
a mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Son las personas que Cristo salvó. Si tú dices que amas al Señor, te debería importar si amas a los hermanos. Y el Señor nos manda a amar a los hermanos en hecho y en verdad. No de palabras, sino en hecho y en verdad. ¿Sabes? Hay una canción, que ahora ya tenemos la música, se llama Ama cual Cristo te amó. ¿Y por qué nació esta canción? Porque cuando uno es pastor, muchas de las consejerías vienen de personas lastimadas por otros creyentes. Y para esos creyentes lastimados les parece como tan irrazonable. Dice, pero Diego, pero es cristiano, pero es mi hermano, es mi familia en la fe, ¿cómo pudo haberme hecho esto? Y a veces es tan difícil cuando vos estás en esa consejería tratando de explicarle que esa persona que es creyente está en un proceso de cambio y que por ser pecador te va a lastimar. Pero a los cristianos nos cuesta entender eso, que la persona que ama a Cristo, como dijo Fido, también te va a traicionar. En algún momento te va a engañar, en algún momento te va a decir algo que te duele, en algún momento te va a ofender. Y cuando eso suceda, tú deberías amar a ese hermano tal como Cristo a ti también te amó. Inevitable es ser lastimado, inevitable es ser engañado. Es común que la gente de Dios te ofendan, cometan error, te traicionen, violen tus derechos y te causen gran conmoción y te cause gran dolor. ¿Qué haré? Cual Cristo te amó, ama cual Cristo te amó, perdona, restaura, levántate en calma, ama cual Cristo te amó, sé benigno y paciente, amable y sufriente, ama cual Cristo te amó. Te corrompiste en todo pecado, desobedeciste su fiel mandato, traicionaste toda su verdad, abrazando la oscuridad, persiguiendo lo vano e injusto, preferiste sin él siempre estar, preferiste sin él siempre estar. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él en tu muerte y pecado? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Cristo
a ti Él te amó. Cristo, a ti Él te amó. Sufriendo por ti, muriendo por ti. Cristo, a ti Él te amó. Perdonándote a ti, soportándote a ti. Cristo, a ti Él te amó. Cristo, a ti Él te amó. Entonces, hermanos, si Cristo así te amó, entonces yo te animo en esta mañana a hacer algo. Ama cual Cristo te amó. Ama cual Cristo te amó. Perdona, restaura, levántate en calma. Ama cual Cristo te amó. Sé benigno y paciente, amable y sufriente. Ama cual Cristo a ti te amó. Señor, perdónanos, Señor, por no amar como tú amas. Perdónanos, Señor, por olvidar que se trata la vida cristiana de amar. Pero no amar a nuestra manera, sino amar a tu manera, Señor. Porque tú nos amaste así a nosotros primero. Danos de tu gracia para que, recordando los símbolos del amor de Cristo, su cuerpo y su sangre, nosotros, Señor, podamos amar a los hermanos, amar a los perdidos, amar a nuestros enemigos. Porque nosotros éramos enemigos tuyos, Señor, y tú nos reconciliaste contigo, siendo que no merecíamos nada, enviando a Jesús a tomar nuestro lugar y a poner su cuerpo y su sangre para hacernos tuyos, para poder entrar a tu casa, para poder ser libres. Danos de tu gracia, Señor, para recordar este amor. Y al recordar este amor, que seamos una fuente de amor, de misericordia y benignidad para otros. A ti, Señor, sea la gloria. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.